Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día domingo 21 de abril del año 2019 y son las 5 de la tarde con 37 minutos. Hoy vamos a hablar acerca de cosas de la Biblia. Le vamos a poner así a este tema, cosas de la Biblia. Y quiero hablar de esto porque en el último video que hice yo les dije cómo es que el Señor va a llevar a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada cristiano, a cada hijo de Dios, a cada seguidor de Jesucristo, lo va a llevar a un más profundo conocimiento de la palabra de Dios. Entonces va a ser útil que yo les diga ciertas cosas con respecto de la Biblia. Y con respecto de la Biblia, entonces digamos, ¿qué es lo primero que quiero decirles? Voy a, digamos, a compartir con ustedes experiencias personales con respecto de cómo fue que el Señor me llevó a ¿cómo dijera yo? A una entrega mayor de mi persona y de mi tiempo, de mi vida al estudio de la palabra de Dios. Rápidamente, lo he dicho en otros videos. Yo digamos, cuando tenía 38 años, murieron mis papás. Yo siempre me consideré un buen cristiano, pero viendo hacia atrás me di cuenta de que era bastante mediocre. A pesar de que he sido cristiano toda mi vida, pero si yo veo hacia atrás me doy cuenta que verdaderamente era un cristiano bastante mediocre. Mueren mis papás. Yo busco al Señor con todo mi corazón, de una forma muy diferente como lo buscaba antes. Lo busco con todo mi corazón. Y derramo mi alma delante de Él. Clamo al Señor. Y me angustia porque me dolió mucho la muerte de mis papás. Me afectó muchísimo. Me dejó desolado, devastado completamente. Entonces lo único que me queda a mí es buscar al Señor con todo mi corazón. Siento que en mi vida hay un vacío tremendo. Y me encuentro con que puedo ver por fin el gran vacío de Dios que hay en mi corazón después de que mueren mis papás. Un vacío terrible. Porque digamos que siendo una iglesia muy conservadora, nunca llegué yo al punto de que se me hubiera guiado a un profundo conocimiento de Dios. Incluso me recuerdo que en el año 92 yo me inscribí en un seminario teológico para estudiar los sábados, el profesorado en teología, pero desde los primeros meses me di cuenta de que no era lo que yo estaba buscando. Yo pensaba que ahí en un es seminario teológico, iba a encontrar yo un profundo conocimiento de Dios, un mayor conocimiento. Yo quería conocer a Dios, tenerlo cara a cara y poder hablar con Él cara a cara, que Dios fuera vivo en mi vida, activo en mi vida. Entonces me inscribo en un seminario teológico para estudiar los sábados, pero no me doy cuenta a los pocos meses, no me dio mucho tiempo de darme cuenta que estaba en el lugar equivocado. Me recuerdo que una vez pusimos a hacer un ejercicio en un pasaje de la Biblia que dice: encuéntreme estas palabras que se repitan y fórmeme aquí formar una especie como de crucigrama. ¿Y esto dónde me va a llevar a mí? Dije, haciendo crucigramas con la Biblia. Un ejercicio que pusieron ahí. Y en ese momento yo recibí una revelación de Dios, podríamos decirlo así. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a conocer a Dios más con ese crucigrama de la Biblia que me están poniendo a hacer. Pero es ejercicios que ellos hacen para por alguna razón, pero yo estaba muy impaciente, no tenía paciencia para eso. Yo quería conocer a Dios. A Dios. Yo quería conocer a Dios, tener una relación mucho más cercana con Él. Mucho más real, verdadera, auténtica con Dios. Un Dios vivo. Un Dios con que yo pudiera hablar cara a cara. Me salí del seminario, por supuesto. Como 3 meses estuve ahí. Yo quería conocer a Dios. Y sentía que ahí no lo iba a encontrar.
Entonces, yo era otra cosa de lo que necesitaba. Sobre el año 92, en el 2000 mueren mis papás, yo busco a Dios con todo mi corazón, el Señor me da un año de luto. En abril de 2001, el Señor me lleva a leer la Biblia, a meterme con la Biblia. Entonces, en abril de 2001 empiezo yo una lectura intensiva de la Biblia y una vida intensiva de oración. Dios me guió para que al mismo tiempo que yo leía la Biblia, orara. Empecé con 15 minutos de oración, 15 minutos de lectura de la Biblia. Al mismo tiempo que se ora, se lee la Biblia. Entonces, estos consejos, esta guianza se las voy a dar a ustedes porque la van a necesitar, porque el Señor va a tomar de los cabellos, de la camisa, del cuello de la camisa, de donde sea, va a tomar a cada uno de sus hijos, sus seguidores, los seguidores del Señor Jesucristo, cada uno de los miembros de la iglesia, me los va a sentar a enseñarles la Biblia. Yo eso lo dije en el video anterior. Búsquelo si quieres, un video que se llama La Iglesia Actual y Futura. No, la Iglesia Presente y Futura, algo así se llama. El último video que hice antes de este. Entonces, por eso, señora, hablándoles de eso, pues yo ahora tengo que darles ciertos consejos para que ustedes puedan tener una lectura de la Biblia más efectiva, aunque ya también hice un video acerca de la lectura efectiva de la Biblia. Busque en YouTube Prosperidad Bíblica, la lectura efectiva de la Biblia. Tengo ese otro video, pero de todos modos, no está de más repetir ciertas cosas y decir cosas nuevas en este otro video. Entonces, usted va a agarrar el hábito de leer la Biblia por lo menos a partir del día de hoy. No vamos a esperar 1 de enero, por supuesto. El día de hoy es el día. Lo que no se hace hoy no se hace nunca. Va a leer la Biblia 15 minutos diarios y va a orar 15 minutos diarios. ¿Por qué 15 minutos? Porque el que no tiene el hábito de hacer esto les resultaría muy pesado, muy tedioso y muy difícil hacer, leer la Biblia, digamos, mucho tiempo. Lo importante al principio es formarse el hábito. Dicen que 17 días después de hacer una cosa se forma un nuevo hábito. O sea, decirlo de forma diferente, un hábito se forma después de 17 días de hacer algo, todos los días. Para formarse el hábito de leer la Biblia todos los días, es más fácil, digamos, bueno, se agarra el hábito después de 17 días. Entonces, durante 17 días usted lea la Biblia todos los días. 15 minutos, solo 15 minutos, porque si lo lee mucho tiempo se va a aburrir y lo va a dejar. Más fácilmente lo deja. Para que no lo deje, léalo poco tiempo, como lo hice yo. En 19, creo que fue de abril, no estoy equivocado, del año 2001. El Señor realmente me toma de los cabellos, me sienta a leer la Biblia, no me da otra salida y vas a leer la Biblia, vas a orar. El mismo tiempo que ores, el mismo tiempo vas a leer la Biblia. Entonces, esto es así porque, digamos, cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Entonces, para que me hagan el derecho de que Dios me escuche, tengo que escucharlo yo ahí primero. Yo voy a leer la Biblia y después voy a orar. O eso puede ser al revés también. Leer la Biblia hace efectiva la oración y la oración hace efectiva la lectura de la Biblia. Esto es conforme al derecho universal. Un derecho universal es de que yo te escuche a ti si tú me escuchas a mí. Si te estoy hablando a ti, no me pones atención o no me quieres escuchar, ninguna obligación tengo yo de escucharte a ti. Si tú me escuchas a mí, yo tengo la obligación moral de escucharte. Ahora, ¿qué obligación tiene Dios de escucharme a mí cuando yo no le quiero escuchar a Él? Y es un versículo en Proverbios, que a mí se me vienen los versículos. Yo puedo tener 40 versículos preparados para esta plática y después se me vienen otros versículos que usted me está mostrando. Porque la Biblia, la verdad de la Biblia es, las verdades bíblicas son la suma de su palabra. Entonces nunca vamos a tener suficientes versículos apuntados. Porque siempre hay otros que tienen relación. Entonces hay que meterlos también. Entonces, esto es así, lo que les acabo de decir, de que Dios no me va a escuchar a mí, mi oración, si yo no leo la Biblia. ¿Por qué? Porque por no leer la Biblia, no lo escuché yo a Él. No le quise escuchar yo a Él.
Entonces, dice un versículo de Proverbios, que lo voy a parafrasear porque no me recuerdo exactamente cómo dice, pero la idea es esta. Lo que dice es, el que aborreciere la palabra, el que aborrece la ley, su oración será igualmente abominable. El que aborrece la ley, su oración será igualmente abominable. Su oración será abominable. ¿Por qué? Porque desechó la ley. ¿A qué ley se refiere? A la Biblia. Lo que esto significa es de que yo la Biblia no la leo, qué pesado, qué aburrido, qué tedioso. Estoy aborreciendo la ley. Entonces mi oración será igualmente abominable. Y ahí porque no recibimos todo lo que pedimos. Todos sabemos que no se recibe todo lo que se pide. Y la gente, digamos, prefiere, digamos, echarle toda la culpa a Dios para quedar libres e inocentes de toda culpa. Es que mi oración no fue escuchada no porque yo la he hecho mal, sino porque Dios, en su infinita voluntad y soberanía, no quiso concederme lo que yo le pedí porque según Él no era bueno para mí. No. Porque eso contradice la palabra de Dios. Si Dios hoy nos oye, tendremos las cosas que le hemos pedido. Si creéis que todo lo que orando pidiereis, creéis que lo recibiréis, os vendrá. O si dos o tres personas en la tierra se ponen de acuerdo en algo que piden, yo lo haré, dice el Señor. O sea, Él está muy dispuesto a hacer las cosas y a darnos cualquier cosa que le pidamos, siempre pidiendo correctamente. Pero hay muchas cosas buenas que le pedimos que no las recibimos. ¿Por qué? Porque hemos desechado la ley. El que aborreciera la ley, su oración será igualmente abominable. Entonces, para que mi oración no sea abominable, yo no tengo que desechar la ley. No tengo que leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia. Porque al leer la Biblia estoy escuchando a Dios. Entonces me gano el derecho de que Él me oiga a mí. Tan simple como eso. ¿Le ha hablado su pastor acerca de eso? ¿Ha escuchado una prédica usted acerca de eso? Yo nunca la escuché. Eso lo averiguo yo por mi propia cuenta, bajo la guianza del Espíritu Santo. Así es. Para que la oración sea efectiva, hay que leer la Biblia. Para que la lectura de la Biblia sea efectiva, hay que orar. Porque entonces se da una conversación. La conversación es comunicar. Es una comunicación con Dios. Yo estoy enseñando que se comunique con Dios de forma efectiva. Él habla, yo escucho. Yo hablo, Él escucha. Él habla, yo escucho, yo hablo, Él escucha. Él habla, yo escucho, yo hablo, Él escucha. Él habla, yo escucho, Él habla. No, yo hablo, Él escucha. Entonces, esa es comunicación. Y mucha gente no tiene esto. No tiene una comunicación activa, efectiva con Dios. Entonces, ahí es donde la iglesia se tuerce y se pierde. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera comunicación con Dios. No hay. Él nos puede decir cualquier cosa, explicar cualquier cosa. Mira, mi hijo, que esto es así. No estás equivocado. Eso no es así, es de otra forma. Entonces, mira, aquí te equivocaste. Entonces, vas a rectificar esto. Entonces, digamos, tener una activa relación, una activa comunicación con Dios solo se puede dar por medio de, una efectiva lectura de la palabra y una efectiva oración. Entonces, eso solo se puede lograr leyendo la Biblia un cierto número de tiempo, una cierta cantidad de tiempo y orando la misma cantidad de tiempo. Como nos lo dice, hay un pasaje en Esdras donde dice, y el pueblo escuchó las escrituras. El pueblo clamó a Dios la cuarta parte del día. Es otro versículo que se acaba de venir a la mente. Es difícil encontrar ciertos versículos que no los tiene uno preparados, pero el pueblo clamó al Señor la cuarta parte del día y la cuarta parte leyeron su palabra.
o sea, la ley. Entonces voy a buscar el pasaje, va a ser un poco difícil encontrarlo, pero digamos, también se refiere a eso. Entonces, la idea es de que en Nehemías 9:3, no era Esdras, era Nehemías. Entonces, miren, pues. Es lo que dice. Es que tengo un poco de música aquí para de fondo, pero le ponen tantos anuncios que no se escucha nada de la música que uno pone en YouTube. Entonces, veo que tiene música de fondo, pero siempre ponen unos anuncios horribles y entonces interrumpen la música. Es una cosa terrible esto, ¿verdad? Entonces, en Nehemías 9:3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuánto es la cuarta parte del día? Son 6 horas. Esta era una reunión especial en donde estaba Esdras. Este es el libro de Nehemías, pero aquí estaba Esdras también. El título de este pasaje dice: Esdras confiesa los pecados de Israel. Y le vamos un poquito más arriba. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Estaban completamente humillados en la presencia del Señor, que es como uno debería leer la palabra del Señor siempre. Humillados completamente. Eso es, humillarse en la presencia del Señor quiere decir despojarse de todo ídolo y de toda idea preconcebida. Porque los ídolos actuales, los ídolos modernos son ideas preconcebidas, falsas teologías que nos han enseñado desde pequeños y no las queremos cambiar. Nos aferramos a ellas porque nos enseñaron desde muy pequeños. El caso mío, a mí me pasaba eso también, pero cuando yo me llevo en abril del 2001 a leer la Biblia intensivamente, ahora intensivamente, los ídolos se fueron desprendiendo de mi corazón. Entonces empecé a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, porque Dios había mandado que no se relacionaran con extranjeros, que no se casaran con extranjeros, que no tuvieran hijos de extranjeros, porque eso los contaminaba y los apartaba de la ley de Dios, ya que los extranjeros venían con otros ídolos. ¿Se dan cuenta cómo es importante, cuando uno viene a la presencia del Señor, a la lectura de la Biblia o la oración, despojarse de todo ídolo, porque si no los ídolos no nos dejan ver, no nos dejan entender la palabra de Dios. Entonces, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías 9:3, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La cuarta parte del día, puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, la misma cantidad de tiempo, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Cuando dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, porque es en oración donde se confiesan los pecados y se adora a Dios. Entonces, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, es lo que le estaba diciendo. La misma cantidad de tiempo que me paso en lectura de la Biblia, me voy a pasar en oración. Aquí está. El otro pasaje que les dije primero de Proverbios dice: el que aborrece la palabra de Dios, vengo yo y aborrezco la palabra de Dios. Ay, no, yo quiero leer la Biblia, qué aburrido. Ay, no, qué aburrido leer la Biblia. Aborrece la palabra de Dios, aborrece la ley de Dios. Su oración será igualmente abominable, dice Proverbios. Búsquelo si usted quiere. Yo no lo voy a buscar, así dice el pasaje. Si usted tiene duda que así diga, pues búsquelo. Yo la cita no me la sé. Entonces, yo no busqué esa cita porque no lo tenía preparado. A mí se me vino mientras yo estaba hablando, así me pasa siempre. Pero es un pasaje no tan escondido, no tan desconocido. Se puede encontrar fácilmente en Proverbios. Usted le va a ser muy bueno para usted que lea todo Proverbios. Así dice:
El que aborrece la ley, su oración será igualmente abominable. Así es como dice. Voy a ver si lo encuentro, pero va a ser difícil. Aquí tengo el pasaje del cual les estaba hablando. Porque es importante leer la Biblia para poder orar. Parece tonto, pero son secretos que Dios me ha dado a mí. Secretos porque usted no ha escuchado hablar acerca de eso. Usted nunca ha escuchado decir eso. Yo pienso que usted nunca ha escuchado decir eso. Ni que con relación a ese tema, a esa afirmación, se han citado este pasaje que lo voy a citar ahorita. Entonces, hay relación entre leer la Biblia y orar. La oración es efectiva a la lectura de la Biblia de la Biblia es efectiva a la oración. Me gano el derecho de que Dios me escuche a mí cuando yo lo he escuchado el primero. Entonces, dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley se refiere a la Biblia, la ley de Dios, la palabra de Dios. El que aparta su oído, digamos, no quiere escuchar de la ley, de la Biblia, ya sea porque no quiere que le hablen de ella o porque no la quiere leer, porque digamos, el mismo mensaje se recibe cuando alguien me habla de la Biblia o cuando yo la leo, es lo mismo. Entonces, no leer la Biblia es como no querer oír, no leer la Biblia es como no querer oírla, es lo mismo, no quiero saber de ella. Entonces, el que aparta su oído para no oír la ley, y se está hablando de la ley de Dios, de la Biblia, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es lo que le estaba diciendo. Entonces, te estoy diciendo con otras palabras, pero es lo mismo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Su oración es abominable. O sea, usted quiere orar, pero no quiere leer la Biblia. Yo quiero que Dios me oiga, me dé lo que yo quiero, pero no me importa su palabra. No funciona así. No funciona así. Por eso es que no recibimos todo lo que pedimos. Porque queremos hacer las cosas como se nos planta a nosotros y no como Dios quiere. No según las regulaciones de la Biblia. Las regulaciones de la Biblia me dicen a mí que para que mi oración sea efectiva yo tengo que primero leer la Biblia. Usted nunca va a escuchar una cosa así. Son los secretos de la Biblia. Son las claves. Son los códigos secretos de la Biblia. Por decirlo así. Son secretos de la Biblia. Usted sabe que no recibimos todo lo que pedimos, eso lo sabemos todos. Pero no porque, es que Dios en su infinita sabiduría, en su perfecta voluntad, en su perfecta soberanía, no me quiso dar lo que yo le estaba pidiendo. No, oré mal. Si Dios no está negándole nada a nadie. Si porque Dios su Hijo, con tal de poder darnos cosas, Él dio a su Hijo, sacrificó a su único Hijo, para poder darnos todo lo que nosotros podamos desear y todo lo que nosotros podamos necesitar. Él quiere dar. Eso es lo que está en su naturaleza. Él no puede contenerse. Él no puede contenerse de dar. Y Él quiere que nos convirtamos a su semejanza. Él quiere que nosotros seamos así, gente que da. Que no se le pega nada. Que mi teléfono, que mi tele, que mi carro, que mi casa, los tengo pegados aquí en mi corazón. Los tengo pegados en mi corazón. Dios quiere que aprendamos a ser como Él, que no tiene nada pegado. Dios no tiene nada pegado. Usted quiere pedirle un Mercedes-Benz último modelo de 1 millón de quetzales. Pídaselo. No tiene Dios problema con eso. Que es para Dios. Un Mercedes-Benz último modelo que vale 1 millón de quetzales. ¿Qué es para Él? Es nada. Para su Hijo precioso, para su amado Hijo, que no le niega nada al Señor a nadie. No está en el plan, no está en su mente, en su corazón, no está en su naturaleza negarle nada a sus hijos. Lo que Él quiere primero es formar a sus hijos, llevar a sus hijos a una buena educación, a una buena formación, a la madurez. Después de eso, nos da cualquier cosa, pero no nos puede dar cualquier cosa cuando nos comportamos como niños malcriados. Como un papá no le va a comprar, un papá millonario, un papá, digamos, terrenal, digamos, con su hijo terrenal, digamos, normal, digamos, un papá normal, digamos. A su hijo de 5 años no le va a comprar un carro, ¿no? Lo va a matar, o una moto.
A su hijo de 11 años le va a dar una moto para que se va a matar. Entonces Dios, ahí sin su perfecta sabiduría, su perfecta soberanía, cuando nosotros pedimos mal, ya sea por la forma en que pedimos o por lo que pedimos, porque vamos a equivocar, al orar nos podemos equivocar de dos maneras. Mire pues, Dios nos da siempre lo que pedimos cuando pedimos bien. Y podemos pedir mal por dos razones, por la forma en que pedimos o por lo que pedimos. Como podemos cometer errores de forma, por la forma en que pedimos, podemos cometer errores de fondo por lo que pedimos. Si pedimos mal, de mala manera, no según sus regulaciones, porque hay un protocolo para pedir, hay un protocolo para orar, entonces nuestra oración es rechazada. Si oramos bien, pero lo que pedimos está mal, esos son errores de fondo. Errores de fondo es, y eso es conforme al derecho, porque igual digamos una petición en un juzgado, un memorial en un juzgado, una petición en un juzgado puede ser rechazada por dos razones, por errores de forma o por errores de fondo. Entonces, cualquier abogado sabe eso. Entonces, igual si la oración es igual. Podemos cometer errores de forma, que es pedir mal, no según las regulaciones de Dios, o errores de fondo, que pedimos bien según las regulaciones de Dios, pero lo que pedimos estaba mal. Lo que pedimos estaba mal, entonces estamos cometiendo errores de fondo. Entonces, cuando oramos bien, nuestra oración es escuchada. Nuestra oración es escuchada cuando pedimos bien. Cuando no pedimos bien, nuestra oración no es escuchada. Nuestra oración no es escuchada. Entonces, cuando no pedimos bien, nuestra oración no es escuchada. Entonces, cuando no recibimos lo que pedimos es porque nuestra oración no fue escuchada. Nunca Dios escuchó nuestra oración. Que digamos, en un juzgado, un oficial no va a pasar un memorial al juez para que lo firme y conceda lo que esta persona, el abogado está pidiendo, porque no lo pasa al juez, ni siquiera se lo pasó. El juez nunca se enteró de lo que el abogado estaba pidiendo. Un abogado que está representando a un cliente, digamos, el juez nunca se enteró de que estaba pidiendo este abogado en nombre de su cliente, porque nunca el oficial le llevó el expediente, porque el oficial lo rechazó porque venía mal. Tenía errores de forma o tenía errores de fondo. Igual es el Espíritu Santo, el que recibe nuestras oraciones y solo digamos, las pasa al Padre por medio del Hijo. El Hijo es el que nos da esa comunicación, esa facilidad de pedir, esa facilidad de entrar a la presencia del Señor. Pero si entramos, digamos, erróneamente, no conforme al derecho universal, no conforme al derecho bíblico, no conforme al derecho de la ley de Dios, entonces nuestra petición nunca pasa al Padre. El Espíritu Santo no la pasa, no se la hizo oír al Padre. Entonces la respuesta simplemente no es que sea negativa. No es aquello de que Dios a veces dice que sí, a veces dice que no y a veces dice espera. Cuando oramos, cuando pedimos algo, Dios dice sí, o dice no, o dice espera. No, eso no existe, es una tontería. Eso no es bíblico, es antibíblico, eso sí es una herejía. La verdad es que Dios siempre concede, siempre dice que sí, Dios siempre dice que sí cuando escucha una oración, lo cual significa que muy pocas veces nuestras oraciones son escuchadas porque pedimos mal o cometemos errores de forma o errores de fondo. Entonces, otro requisito es leer la Biblia para poder orar con efectividad. Entonces, ya vimos esto lo expliqué en otro video que se llama la lectura efectiva de la Biblia, solo que aquí hay otras cosas de las que yo quiero decir, entonces ya quiero pasar de esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, para hacer una oración que no sea abominable, hay que orar, hay que leer la Biblia. Y al mismo tiempo que leemos la Biblia, tenemos que orar. Eso nos lo enseña Nehemías 9, lo acabamos de leer. Esdras, Nehemías 9, 3.
y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte, la misma cantidad de tiempo, confesaron sus pecados. Cuando se confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios, que dice que estaban orando. Entonces, mismo tiempo de lectura de la Biblia, mismo tiempo de oración. 15 minutos de leer la Biblia, 15 minutos de oración. ¿Por qué digo 15 minutos? Así empecé yo en la Biblia del 2009, del 2001. Le empecé con 15 minutos, entonces yo me formé el hábito, porque lo hice todos los días. Lo importante es hacerlo todos los días para que se forme el hábito. No es tanto, no, lo importante al principio no es leer una gran cantidad, orar una gran cantidad de tiempo, sino lo importante es hacerlo todos los días para que se forme el hábito. Hacerlo todos los días para que se forme el hábito. Entonces, hacerlo todos los días para que se forme el hábito es lo importante. Hacerlo todos los días para que se forme el hábito. Eso es lo que es importante al principio. Entonces, no es tanto que se quiera leer mucho tiempo, no es tanto que se lea mucho tiempo, sino que se haga todos los días. Eso es lo importante al principio. Entonces, después de formar el hábito, y así me pasó a mí, que después de formar el hábito, digamos, ya vine yo a aumentar el tiempo. Ya pasé de 15 minutos diarios de lectura de la Biblia, 15 minutos diarios de lectura de la Biblia, ya lo pasé yo a, digamos, 15 minutos diarios de oración, 15 minutos de lectura de la Biblia, ya lo pasé yo a 30 minutos. 30 minutos de lectura de la Biblia, 30 minutos de oración. Después de semanas y meses pasé de, y tengo mis registros ahí porque siempre que cuando empecé la Biblia, a leer la Biblia intensivamente, bueno, al principio no fue tan intensivo, pero eso me llevó a una lectura intensiva de la Biblia, en la Biblia del 2001, yo siempre llevé mis registros, ya apuntaba así como lo apunto ahora todavía, tengo mi cuaderno, aquí lo tengo, llevo una bitácora de mi lectura de la Biblia. Aquí tengo muchos tachones porque a veces soy muy descuidado con lo que apunto rápido, lo tengo que tachar. Pero digamos, yo apunto el día, la hora y el libro que voy a leer, el capítulo que voy a leer. Cuando termino, apunto el capítulo hasta donde leí, apunto la hora y hago la cuenta, saco la consecuencia de cuánto leí. Aquí se leí media hora. Siempre leo media hora. Actualmente leo media hora porque ya tengo una vista muy cansada y tengo problemas con vértigo. Durante 8 años no pude leer, tengo 2 años de volver a leer. Pero he leído la Biblia 64 veces, estoy en Apocalipsis ahorita, terminando mi lectura número 64 de la Biblia, y entonces la cuestión es de que, digamos, siempre he llevado apuntes de lo que leo, entonces, pero digamos, yo no empecé yo intensivamente a leer la Biblia y a orar, sino que empecé con 15 minutos, lo aumenté después a las semanas o meses, lo aumenté a 30 minutos de oración y 30 minutos de lectura de la Biblia, después a 45 minutos de oración, 45 minutos de lectura de la Biblia. Y yo siempre he leído la Biblia primero, entonces lo pasé después a una hora de lectura de la Biblia, una hora de oración diaria, pues a 1 hora y media de lectura de la Biblia, una hora y media de oración, después a 2 horas de lectura de la Biblia, 2 horas de oración, ya después de varios años, y así lo hice yo durante 8 años, y durante 8 años fue que leí más la Biblia, leí como 58 veces, y después ya la había leído 2 veces antes, y ahora después de 2 años de leer la Biblia nuevamente, desde hace 2 años yo he leído la Biblia 4 veces, entonces estoy terminando ahorita mi lectura número 64, pero digamos ya lo hago solo media hora porque ya no lo hago 2 horas diarias. Llegó un punto de leer una época como 6 meses en el 2008 que leía la Biblia 4 horas diarias y oraba 4 horas diarias, pero eso le cambia la vida a uno. Eso le cambia la vida a uno. Eso le cambia la vida a uno. Uno se convierte en otro ser humano. En otra persona se convierte uno cuando lee la Biblia de esta forma, de manera intensiva. Ya que cuando se llega al punto de leer la Biblia 2 horas diarias y orar 2 horas diarias, usted ya se habrá convertido, habrá sido transformado en otra persona. Usted habrá sido restaurado espiritualmente. Necesitamos ser restaurados espiritualmente. Pero hay otras cosas que quiero decir. Esto lo había dicho antes. Digamos, lo que dije antes, el último video que hice fue, y lo voy a repetir porque es muy útil, digamos.
Otra cosa importante cuando uno lee la Biblia es creerla, aplicar fe a ella. Porque digamos, como por ejemplo, digamos el versículo 1 de toda la Biblia está en Génesis 1:1, que dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, si una persona viene a leer la Biblia y no cree este primer versículo, porque digamos la Biblia se tiene que... O sea, otra cosa importante que debo decirles es que cómo se lee la Biblia. Vengo yo a leer la Biblia, a mí me gusta mucho el libro de los Proverbios, así lo hacía antes cuando era inmaduro, no espiritual. Ay, a mí me gusta mucho Proverbios. Bueno, voy a leer, ya me dispuse a leer la Biblia, voy a leer Proverbios. Bueno, ya me dispuse a leer la Biblia, voy a leer Salmos. Ya me dispuse a leer la Biblia, ya decidí que voy a leer la Biblia, bueno, voy a leer Eclesiastés. No, mejor voy a leer el Nuevo Testamento. Es que el Nuevo Testamento me gusta a mí. Voy a leer los Evangelios. No. Está bien. Dejemos que los inmaduros y los niños espirituales lean la Biblia de esta forma. Pero la verdad es de que... Ahorita un momentito. La verdad es de que para una persona madura en lo espiritual, la manera correcta de leer la Biblia es de principio al final, digamos. Usted va a leer de Don Quijote de la Mancha, o va a leer La Guerra de la Paz, o cualquier libro que usted quiera leer. Digamos, usted no va a empezar por el final o por el medio. ¿Por qué tengo que ver esta explicación? Es increíble que se tenga que explicar ese tipo de cosas cuando se trata de la Biblia. No cualquier libro se tiene que leer de principio a fin. No es así, no es normal. ¿O cómo es la cosa, pues? Yo compro un libro, me dicen en la universidad que tengo que leer un libro y lo compro y lo traigo aquí a la casa y empiezo por el final. Último capítulo, el capítulo 12. O por el medio, el capítulo 6. ¿Por qué tengo que explicar esto? Es lo normal, la Biblia se lee de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Simplemente. Esa es otra cosa importante que ustedes deben saber. ¿No? Ya no se trata de yo voy a leer la Biblia donde yo la quiera. Donde quiera. No. Hay recompensa. El Señor me mostró eso. Porque al principio, en abril de 2001, cuando empecé el Señor me trajo a leer la Biblia intensivamente. No empecé a leer la Biblia intensivamente, pero eso me llevó a una lectura intensiva de la Biblia. Yo le empecé a leer. Primero, digamos, yo leía una parte del Nuevo Testamento, una parte del Antiguo Testamento, unos cuantos versículos del Antiguo Testamento y unos cuantos versículos del Nuevo. Leía el Antiguo y el Nuevo al mismo tiempo. Leí la Biblia así como 3 veces, la Biblia completa como 3 veces. Ya en la cuarta vez me dijo, no, vas a leer la de Génesis a Apocalipsis. El Señor mismo me guió. Porque yo ya como que empecé según yo era un buen cristiano, todavía había sido cristiano, pero ahí me puedo dar cuenta ahora que a mí me faltaba madurar. Entonces empecé a leer la Biblia mal porque así estaba acostumbrado y porque todavía tenía yo, digamos, mucha infancia. Era niño todavía, por eso se me tuvo paciencia en las primeras 3 lecturas de la Biblia. Desde cuando empecé en abril de 2001 me tuvo paciencia el Señor en las primeras 3 lecturas de la Biblia y me dejó leer la Biblia como yo quisiera. Yo leía unos capítulos del Antiguo Testamento y unos capítulos del Nuevo Testamento. Así me iba leyendo los 2 testamentos al mismo tiempo. En la cuarta vez y de ahí en adelante el Señor me dijo, no, de aquí en adelante vas a leer la Biblia completa, de principio a fin. Es la manera correcta. Es la manera correcta de leer la Biblia. No hay otra forma. Hay recompensa en leerla así. Entonces, es otra cosa importante que quería decirles. Entonces, le estaba hablando de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando uno viene, es lo que quiero enseñarles, de que cuando uno viene a la Biblia, uno viene a leer la Biblia, tiene que aplicar fe. Tiene que aplicar fe. Entonces, digamos, tiene que aplicar fe porque si no la Biblia se le cierra y no le enseña nada. Entonces, para leer la Biblia hay que aplicar fe. Entonces, digamos, si no se aplica fe, la Biblia se nos cierra. No nos dice nada. Por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si yo creo este versículo,
el Espíritu Santo me va a seguir dando su guianza. Si no lo creo, no tengo ya la guianza del Espíritu Santo porque no hay fe. Donde no hay fe, el Espíritu Santo no puede actuar. Solo el Espíritu Santo me puede enseñar la Biblia. Solo el Espíritu Santo me puede hacer entender la Biblia de la manera correcta. Mucha gente cree que entiende la Biblia y lo que entienden es otra cosa. Muchas doctrinas de la Biblia están torcidas en la actualidad. Hay mucha gente creyendo en la Biblia de una forma equivocada, o creyendo cosas equivocadas de la Biblia, creyendo que son de la Biblia, y simplemente es otra cosa. Porque la Biblia, cuando está equivocada, se interpreta equivocadamente, la Biblia es otra cosa. No es la Biblia, es otra cosa. No es la Biblia, es otra cosa. Para conocer la verdad de la Biblia, hay que aplicar fe a ella. Si no puedo yo creer el primer versículo de la Biblia, no puedo creer el segundo tampoco. No va a creer nada de la Biblia. Entonces, hay que aplicar fe a ella a cada versículo. Cuando yo aplico fe a ella, entiendo lo que dice. Entiendo si me está hablando metafóricamente, simbólicamente, o puedo tomar lo que está diciendo literalmente. Este versículo, ¿cómo se toma? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando metafóricamente. No está hablando metafóricamente, está hablando literalmente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo voy a saber cuando un versículo me está hablando metafóricamente, me está dando hablando en símbolos para yo pueda entender cierta idea, o lo puedo tomar literalmente. No tengo problema con eso. El Espíritu Santo me da su guianza. Pero si yo estoy aplicando fe a mi lectura de la palabra de Dios. Entonces es importante que les dijera eso. Yo aplico fe al primer versículo de la Biblia, pues fácil me será aplicar fe al segundo versículo de la Biblia. Y así sucesivamente. Así sucesivamente hay que aplicar fe a toda la Biblia. Entonces, de esa forma sí la voy a poder entender. Dejando por un lado mis ideas preconcebidas, lo que me enseñaron en mi iglesia, lo que me enseñaron en el seminario bíblico, los libros que yo he leído de teología, las pláticas que he escuchado, en la televisión, en la radio. Dejando todo eso para aparte, hay que darse cuenta de que la Biblia es la fuente. Actualmente se tiene como fuente libros de teología. Todo el trasfondo teológico que se tiene, todo el bagaje teológico que se tiene desde la Reforma en la Iglesia Evangélica es lo que se tiene como fuente. Todo el bagaje teológico que se tiene desde la Reforma de 1517 es lo que la Iglesia Evangélica tiene como fuente. No es la Biblia, no es la Biblia. ¿Usted quiere pensar que era la Biblia? No es la Biblia. Lo que tiene como fuente actualmente es la teología, la tradición teológica que se adopta. Y digamos, en cada congregación se puede adoptar. Y hay muchas congregaciones que se parecen, pero digamos en cada congregación se puede adoptar una tradición teológica diferente, o se puede hacer de ciertas teologías una tradición, y cuando una cosa se vuelve tradición, ya muy difícilmente se puede cambiar. ¿Usted pensaba que de la Biblia viene todo lo que le enseñaron en su iglesia? No. Todo lo que enseñaron en su iglesia no viene de todo de la Biblia, viene de una herencia teológica, una tradición teológica. Y uno dice, bueno, ¿por qué los católicos tienen tantas tradiciones? ¿Por qué que no cambian su forma de pensar? Porque si uno sabe, uno como evangélico dice, bueno, está claro que están equivocados. Y andan en procesiones y todo eso, y cargando imágenes, y uno lo tiene claro, y dice, ¿por qué no cambian todo eso? Si está claro que están equivocados al adorar ídolos, y la palabra de Dios prohíbe todo eso, pero difícilmente nos damos cuenta nosotros los evangélicos que estamos en la misma condición, aunque nuestros ídolos son diferentes, son tradiciones teológicas. Nos adoptamos desde pequeños, nos enseñaron desde pequeños en la iglesia y no las queremos cambiar. No nos damos cuenta que el mensaje que nosotros hemos recibido es muy diferente al auténtico mensaje de la palabra de Dios. Entonces, la única forma de corregir nuestros errores y dejar afuera nuestros ídolos es volver a la palabra y leerla con fe según las regulaciones de la Biblia, que me dice a mí que tengo que pasar el mismo tiempo en oración, el mismo tiempo en lectura de la Biblia, para que el Espíritu Santo pueda darme su guianza para entender la Biblia, tengo que aplicar fe a ella. Y entiendo las cosas. Y soy transformado y experimento una transformación de mi persona.
Llevamos 45 minutos. ¿Qué más les puedo decir acerca de la Biblia? La Biblia es una experiencia. Leer la Biblia es una experiencia diferente cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice a mí, mira, lee la Biblia y ora en la misma cantidad de tiempo todos los días sin dejar un solo día. Porque yo puedo llegar a la madurez espiritual. Voy a poder llegar a la madurez espiritual cuando yo lea la Biblia y ore todos los días. Aplicando fe a ella, voy a tener el mensaje verdadero de la Biblia. Entonces, después de eso, ¿qué sigue? Lo que sigue después es salir a la calle y practicarla. Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de remordimiento, sin pensarlo dos veces. Yo leo la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo, según sus regulaciones, yo la comprendo, entonces yo voy a empezar a hablar la verdad de la palabra de Dios. Y cuando se me demande que yo hable, y eso se va a hacer según mi madurez, según mi crecimiento, si nunca me va a pedir que haga algo más allá de mi crecimiento, más allá de mi edad espiritual, pues va a haber momentos que me va a pedir, mira, hablarles. Habla en tu iglesia, habla en tu célula, háblale a tus amigos, háblale a tu familia, la verdad que estás comprendiendo la palabra de Dios. Lo que estamos comprendiendo de la palabra de Dios contradice nuestra tradición, contradice la tradición de mi iglesia. Yo tengo que tener el valor de hablar en mi iglesia acerca de las cosas que Jesús me está mostrando y demostrarles a ellos con la palabra de Dios que las tradiciones teológicas que hay en nuestra iglesia están erradas, están equivocadas. Y esa es mi obligación. Eso me lleva a una mayor madurez todavía, cuando yo soy capaz de dar la cara por defender la verdad de la palabra de Dios. Eso me lleva a una mayor madurez, a un mayor crecimiento espiritual. El que se queda callado cobardemente no crece en lo espiritual. El que se queda callado cobardemente, y es otra forma, otra enseñanza que les quiero dar con respecto de alcanzar la madurez espiritual. Alcanzar la madurez espiritual no se puede dar cuando yo soy cobarde y me callo. Cuando tengo que hablar no hablo, me quedo callado. Entonces, yo tengo que hablar, dar la cara, poner la cara por la verdad de la palabra de Dios. Si soy cobarde, no crezco. El cobarde no crece. El cobarde nunca crece, el cobarde nunca pasa lo mismo. Por eso que estoy haciendo este video. Estoy diciendo cosas muy diferentes a las que usted ha escuchado antes. Estoy diciendo cosas que a mucha gente no les va a gustar. Yo sé que este mismo video va a ser visto por muy pocas personas. Pero tengo el valor de poner mi cara para hablar la verdad de la palabra de Dios. Hay muchos errores en la teología actualmente. La teología se tiene como fuente, por supuesto hay diferentes corrientes teológicas y en todas ellas hay errores y nadie tiene el valor de decir, bueno, vamos a corregir estos errores según la luz de la palabra de Dios. Falta gente que tenga el valor de poner la cara para defender la verdad de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos hacer esto: leer la Biblia todos los días, orar todos los días, crecer en lo espiritual, madurar en lo espiritual y empezar a corregir errores. Querer la Biblia y orar sin ídolos en el corazón, sin ídolos teológicos, sin ídolos ideológicos. Dejar que la palabra nos hable lo que ella quiera hablarnos. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe para una interpretación correcta de la palabra de Dios. Entonces, después de eso, vamos a dar la cara. En primer lugar, ir a practicar en la vida privada los principios bíblicos. Después de que se me llevó a mí una lectura intensiva de la Biblia, me llevó también a conocer de las ofrendas. Me enseñó a ofrendar. Eso cambió mi vida, esto cambió mi vida, el aprender a ofrendar me fue una ayuda mucho más grande cambió mi vida de una forma mucho más grande que lo que fue meramente lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia y la oración me llevaron a un conocimiento profundo de las ofrendas. Cuando yo me decidí a ofrendar fue cuando realmente se dio un cambio grande en mi vida. Un cambio grande en mi vida, un cambio dramático en mi vida, un crecimiento dramático en mi vida espiritual. Entonces, las 3 claves para un crecimiento espiritual son lectura de la Biblia, oración y ofrendar. Uno no puede creer que va a llegar a la madurez espiritual sin ofrendar. Y a medida que uno ofrende más y mejor,
uno va a crecer más y madurar más en lo espiritual. Las ofrendas son demasiado importantes, se los digo por experiencia. Actualmente doy 5 diezmos, 5 ofrendas de todo lo que recibo, aunque no lo ofrendo todo porque digamos la luz, el servicio de internet y otros, y digamos el servicio de teléfono, no los pago, el dinero con que pago eso no lo ofrendo porque digamos no son cosas tangibles. Yo solo ofrendo sobre las cosas que son tangibles, que entran a mi casa, que son tangibles. Digamos, mis lentes tienen que estar bien ofrendados, mi cuaderno, mi teléfono, la refri, los muebles, la mesa, el comedor, el televisor, todo lo que es tangible. Pues lo que es tangible es nuestro tesoro. Nuestro tesoro es lo que se acumula, lo que es acumulable, nuestro tesoro, todo tiene que estar bien ofrendado. Y entonces eso nos lleva a un ofrendar, digamos, efectivo y nos lleva a tener bendiciones materiales y también espirituales de parte del Señor. Es un tema extenso, de eso hablo en todos mis videos. Usted puede ver todos mis videos en YouTube, Prosperidad Bíblica 2 puntos, Eduardo Delgado, encuentra todos mis videos. Hay muchas cosas que yo le digo la verdad, yo cuando empecé a hacer videos no tenía la preparación como para enseñar, y muchos de mis videos tienen muchas deficiencias, incluso muchos errores, pero yo pensaría que digamos más que todos los primeros. Y aún dentro de los primeros yo hablo de temas importantes, porque el primer tema del que hablo, aunque no tenía mucha preparación yo para enseñar, fue acerca del diezmo, y es un muy buen video, yo lo reviso y me salió muy bien, porque explico las cosas como tenía que explicarlas. Usted puede ver lo que es el diezmo de Génesis 14, el diezmo que se practica en las iglesias evangélicas actualmente, que se llama el diezmo, el que conocemos como el diezmo, pero el diezmo hay 5. Este es el diezmo de Génesis 14, el que practicaba Abraham, así le digo, el diezmo de Abraham, así le digo yo, Génesis 14, entonces yo lo explico muy bien, usted puede buscarlo como Prosperidad Bíblica 2 puntos, Eduardo Delgado, Prosperidad Bíblica 2 puntos, Eduardo Delgado. Otros videos bastante recomendables, los que hablan sobre las 5 ofrendas que son las que tenemos que practicar actualmente. Yo le digo, como le digo, lo he dicho antes, digamos, usted no tiene por qué hacer lo mismo que estoy haciendo. Cada quien tiene que hacer las cosas conforme a su edad espiritual. Y digamos, usted no le pido yo a usted que diezme, dé 5 diezmos de lo que recibe, sino que por lo menos practique el diezmo de Génesis 14, porque ese diezmo da protección. Y usted y su familia necesitan esa protección sobre sus bienes materiales, sobre su familia, sobre su persona. Usted necesita esa protección. Y el otro diezmo muy recomendable es la ofrenda voluntaria. Y la ofrenda voluntaria es esa ofrenda que cuando pasa el canastito en la iglesia, porque digamos el diezmo de Génesis 14, si usted mete en su sobre, le pone el diezmo, mi diezmo, lo que recibí este mes, mi salario este mes, doy mi diezmo, la 10ª parte de mi salario. Pero la otra ofrenda es la ofrenda voluntaria. Cuando pasa el canastito, usted pone unas monedas nada más, y esa ofrenda también es un diezmo. Y la bendición que da esta ofrenda es concederle digamos, las cosas que usted más desea. Digamos, lo que usted más desea es, digamos, prosperidad para su negocio, un mejor trabajo, o que simplemente su familia, digamos, su hijo, digamos, cambie su actitud, un hijo rebelde que usted tiene. Esa ofrenda va a orientarse a concederle las cosas que más urgente, con más devoción usted desea, sea lo que sea. Pero digamos, esa ofrenda puede tomar diferentes formas según el deseo de su corazón. Pero si no la da, usted no tiene ese depósito en el cielo, porque la ofrenda voluntaria es un depósito en el cielo para momentos de urgencia, para momentos de gran necesidad, o para concederle las cosas que uno más desea. Pero esos son temas que yo hablo, digamos, más específicamente en cada video. Por eso estoy recomendando mis videos, porque hay cosas que usted necesita saber ahí para poder alcanzar la madurez espiritual, porque el objetivo de esta plática de hoy era, digamos, darle a usted ciertos consejos para una lectura más efectiva de la Biblia, una lectura más efectiva, digamos, una vida de oración más efectiva, pero también, digamos, con la idea de que usted pueda alcanzar puede alcanzar la madurez espiritual. Y para alcanzar la madurez espiritual solo la va a poder alcanzar si aprende a ofrendar mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, como va a leer la Biblia cada vez mejor, como a orar cada vez mejor, ofrendar cada vez mejor. Y ahí es donde usted va a ver un crecimiento espiritual, porque usted siempre lea la Biblia igual o no la lee, o siempre ora igual o no ora, o siempre ofrenda igual o no ofrenda, usted simplemente nunca va a pasar de lo mismo. Pero si usted, digamos, lee la Biblia y la lee cada vez mejor, ora y ora cada vez mejor,
y ofrenda cada vez mejor, usted mismo puede ver su crecimiento espiritual. Actualmente la gente, la mayor parte de la iglesia está estancada y no crece. ¿Por qué? Porque están estancados en su vida de lectura de la Biblia, están estancados en su vida de oración y están estancados en su vida de ofrendar, en su vida de ofrendar. Están estancados y no van a pasar de lo mismo nunca. Entonces, estamos llegando a su fin, estamos llegando a esta plática a su fin. Entonces, la idea es, y el propósito de este video es ayudarlo a usted con su crecimiento espiritual, y mis videos, aunque tienen muchos errores, se lo digo con anticipación, incluso hay ciertos 2-3 videos ahí porque no son nada recomendables. Usted se va a dar cuenta si los mira, pero si mira todos mis videos, usted seguramente, si usted mira todos mis videos, indudablemente usted va a crecer en lo espiritual. Y hay cosas que le van a servir para poder tener un mayor crecimiento espiritual. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por su atención.